Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real. Casi 35 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muchos temas encima de la mesa, pero hoy tengo que saludar a una invitada que, aprovechando que estaba en Madrid, justo en una de las peores semanas que se pueden estar en Madrid, peores desde el punto de vista del tráfico y de la cantidad de personas que van a venir a conocer la capital con motivo de la visita del Papa. Pero aquí está Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Siempre hablamos con ella desde Valencia, pero hoy está aquí, que ha venido a visitarnos y que te lo agradezco muchísimo. Isabel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a vosotros por acogerme. Bueno, y ya sabes que tardes. Aquí siempre es tu casa, que siempre eres bienvenida. No tenemos playa como en Valencia, pero has visto que Madrid está absolutamente saturado. Estamos preparándolo todo, dándolo todo para la visita del Papa a partir de este viernes, con cortes de tráfico, ayuntamiento recomendando teletrabajo, pero nosotros aquí en vivo y en directo, bueno, con muchos temas encima de la mesa. Enseguida vamos a llamar a Antonio Álvarez Osorio, pero antes de empezar a desglosar temas, esos datos de afiliación, mucho mejor que el paro. 8 años ya desde esa moción de censura, que todos nos acordamos, pero sobre todo quiero que nos comentes por qué desde la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros estáis programando un curso sobre valoración de las empresas tech, que eso tiene mucho que ver también con todo lo que está pasando en Estados Unidos y en Wall Street, y además es que la Fundación coordina un foro financiero en el tercer Congreso Silicon Valencia. Bueno, qué bien que posicionéis a Valencia como el epicentro de las compañías tech. Efectivamente, en una semana que Madrid es Caput Mundi, que sí, competís con Roma, lo cierto es que Valencia también está intentando hacer su semana tecnológica. Y bueno, pues coincide el Silicon Congress, que es ya la tercera edición, que realmente es un encuentro obligatorio para el sector tecnológico, sobre todo de Deep Tech, y para la industria de microprocesadores. Desde Bruselas se alerta de la escasa demanda de microprocesadores europeos, que debemos comprar más microprocesadores que vengan de nuestro continente, y ya vimos los problemas en la cadena de suministro lejana cuando la pandemia nos encontramos con muchos productos que tenían que cruzar todo el mundo. Y ahora con el estrecho de Hormuz también nos hemos dado cuenta de que la lejanía sale cara. Entonces, ese mapeado, esa parametrización de la cadena de suministro es necesaria, pero es que en el sector de microprocesadores además es estratégico para Europa. Y efectivamente, bueno, pues tenemos el PERTE Chip, tenemos también un curso en Valencia con la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que se llama Silicon Management y que busca conciliar el lenguaje de los analistas financieros, el lenguaje de la valoración, con el lenguaje de los tecnólogos, que muchas veces hablan distintos lenguajes. Y cuando salen a bolsa, cuando hacen una ronda de inversión, se encuentran en serios problemas porque no saben explicar su modelo de negocio, no saben calcular determinados KPIs, a veces no saben ni qué dinero pedir ni a quién pedirlo, y hay diferentes tipos de inversores en función de las diferentes fases de maduración de cualquier modelo de negocio, y precisamente por eso, para aunar los dos lenguajes, está este curso de unas 40 horas en el que 20 horas son de tecnología y 20 horas son de valoración y de finanzas. De manera que buscamos eso, que haya más analistas financieros españoles especializados en empresas tecnológicas, porque ahora sabemos que están de moda, más allá de los 7 magníficos, y luego también buscamos que haya equipos en empresas tecnológicas para que cuando se hagan mayores, para que cuando escalen, podamos conseguir que haya más demanda de ese sector en nuestro continente y que estemos en el mapa, porque Europa, ya lo hemos hablado aquí en esta tertulia,
tiene que saber qué quiere ser de mayor. Y efectivamente, pues en ese contexto hay sectores que son más competitivos, sectores estratégicos, y España puede estar, y también en la Comunidad Valenciana ya hay determinados interlocutores, y se están buscando más apoyos, e incluso se ha participado en determinados documentos de trabajo que están en Bruselas para hacer mayor el sector de chips en Europa. Buena pregunta, ¿qué quiere ser Europa de mayor? A ver si alguna vez conseguimos la respuesta, o que esa respuesta sea la adecuada, porque se nos va a pasar ya lo de ser mayor, y cuando queramos responder quizás ya no sea necesario. Déjame que también salude a Antonio Álvarez Osorio, del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Tema. Pues muy bien, perdóname que estaba en un No te acto preocupes, y estaba terminando. No pasa nada. Estoy con Isabel Jiménez, ella es directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que ha venido desde Valencia, y quería empezar con vosotros con ese dato que hemos conocido hoy, los datos de afiliación en mayo, bastante mejores que los del paro, pero claro, detrás de ese incremento en la afiliación en un mes de mayo está los extranjeros, la población extranjera, que casi ha creado más de la mitad de empleo que se ha generado este mes de mayo. Antonio, ¿qué te han parecido los datos? ¿Si has podido echarles un vistazo? Bueno, los datos a nivel general son datos buenos, como se corresponde con un mes de mayo. Hablan de ser el segundo mejor dato de la serie histórica, pero también hay que leer la letra pequeña de esos datos, ¿no? Porque es verdad que a nivel de cotizaciones es un dato importante, pero a nivel de creación de empleo no es un dato sustancial en ese punto, ¿no? Lógicamente, desde un punto de vista político, el gobierno saca pecho, ¿no? del número de cotizaciones, porque estamos hablando de 22.400.000 personas cotizantes ahora mismo en la Seguridad Social, por lo cual es un récord absoluto en este aspecto, pero bueno, tenemos que ver cómo se comporta. También tenemos que tener en consideración qué es lo que va a pasar, y cuál es la coyuntura, la circunstancia de guerra con Irán, y cómo está afectando eso también al mercado laboral y a nuestro crecimiento económico, ¿no? Y esa situación yo creo que es una buena lectura, porque ya han pasado una serie de meses desde que tenemos un conflicto que nos puede afectar a nivel energético, fundamentalmente de combustible, y sin embargo parece ser que los datos se mantienen en un cierto grado de estabilidad creciente, y que el mercado laboral además no se ve muy afectado por esa situación, ¿no? Con lo cual eso significa que España está tolerando bien esta nueva situación, y que bueno, pues que la afectación que tiene la macroeconomía en relación con la coyuntura general, con la coyuntura global, es una afectación mínima, o en todo caso muy tolerable. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con nada más conocerse los datos, hablaba de que el paro hasta hace unos meses era uno de los principales problemas de la población española, y que bueno, que con datos como el que se ha publicado hoy, bueno, pues dejaba de ser ese principal problema, y que era una buenísima noticia. Es verdad que si nos fiamos de los datos, si no buscamos letras pequeñas, etcétera, etcétera, es verdad que el dato es una buena noticia, el dato es magnífico y habla de alguna forma de la resiliencia, aunque no me termina mucho de gustar esa palabra, pero es verdad, del mercado laboral español. Hombre, sí que es cierto que ha bajado el desempleo, pero si miramos la tendencia, si miramos el largo plazo, estamos hablando de cifras de 2012. Quiero decir que no es tan bueno el dato. Y luego hay otro problema, y es el tema de la afiliación a la Seguridad Social. Una cosa es que una persona se afilie, y otra cosa es que estemos hablando de un salario de un rango o de otro rango. Y la mayoría de los afiliados, y ya lo hemos citado en esta tertulia en alguna otra ocasión, son salarios mínimos. Entonces la aportación a la hucha de las pensiones es irrisoria. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando uno suma, cuando uno consolida, y cuando mira las tendencias, más allá del titular, que puede ser en color verde, pues a veces las tendencias son rojas.
O muy rojas. La verdad es que sí. Quería también preguntaros, aparte de ese dato macroeconómico, después hemos visto en el Consejo de Ministros declaraciones del ministro de Hacienda, de Arcadia España, sobre lo que va a dar el Gobierno a las comunidades autónomas. Pero sí que quería echar un vistazo porque justo ayer, lunes 1 de junio, se cumplían 8 años de aquella escena que yo creo que no terminábamos de creernos, ¿verdad, Antonio? Hace 8 años en un Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez conseguía vencer en esa moción de censura y echar al gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que fueron imágenes, o son imágenes históricas. Lo que sucedía por primera vez en la historia de nuestra democracia. Y 8 años después, ¿qué tenemos? 8 años después tenemos varias cosas a favor y en contra, como todo en la vida, ¿no? No hay nada ni súper positivo ni súper negativo, y en algunas circunstancias pues parece que estamos mejor. Hay cuestiones que sí se han conseguido, por ejemplo, el tema de... Teníamos un problema territorial en este momento que preocupaba y que estaba en el número 1 de los problemas que tenía España en este momento, porque yo creo que por el anterior gobierno no se gestionó correctamente este problema territorial. De hecho, se dejó crecer, alentado también por una crisis económica importante, por un casi rescate de España en los famosos hombres de negro, pero teníamos un problema en Cataluña que ahora mismo, a día de hoy, ese problema desde luego no está en la esfera de las prioridades de los problemas que tenemos los españoles a día de hoy, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Yo creo que han hecho cuestiones que son importantes, ¿no? Hay otras que lógicamente no podemos estar de acuerdo, ¿no? Y que lógicamente pues una lacra general, que yo creo que no es un problema en España, es un problema global, universal, te diría yo. Es un problema de corrupción, un problema de mala gestión. Hay otros servicios que lógicamente se han degradado muchísimo porque se han masificado. Tenemos unos servicios públicos que están mucho peor que estaban hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque lógicamente antes éramos 46 millones de personas y ahora esos servicios públicos tienen que asumir 4 millones de personas más, ¿no? A nivel de salud, a nivel de infraestructuras, hemos tenido problemas por el mantenimiento de infraestructuras. Es decir, por ejemplo, el otro día yo viajaba en AVE. El AVE del año 2015 no es el AVE del año 2025, 2026, ni mucho menos. Yeah. Con lo cual se han tomado decisiones que no han beneficiado, ¿no? Puesto que sí, hay una mayor masificación, hay una mayor capacidad de uso y de consumir determinados servicios públicos, pero a cambio de perder calidad, de perder seguridad y de perder determinadas cuestiones que lógicamente redundan en unos primeros pasos negativos para esos servicios, ¿no? Y que lógicamente tendrían que venir acompañados de una capacidad presupuestaria, en la medida que esta capacidad presupuestaria pues pudieran acompañar a ese mantenimiento para poder satisfacer esos servicios conforme al volumen que tienen que asumir, ¿no? Y esa es un poco la situación. Desde el punto de vista político, bueno, yo creo que ha habido historias como Podemos que lógicamente pues están ya muy en desuso, o sea, están ya muy erosionadas en la política española este tipo de polarización y ese tipo de mensaje. Y yo creo que bueno, volvemos a una España que tiene que volver a coger la energía en los caladeros de lógica y de sentido común que en estos últimos años a lo mejor nos han faltado, ¿no? Pero que en definitiva tenemos que volver a esta situación política y situación social de tranquilidad, de energía, de valores principales como el trabajo, como la productividad, como cuestiones que tienen que acompañar sin duda alguna a derechos y obligaciones también por parte de la población, y que tenemos que crecer en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues como todo hay luces y sombras. Desde el punto de vista político, aquella moción de censura fue un antes y un después, porque fue la primera moción de censura que salió adelante en nuestra democracia. De hecho, no es que no salgan adelante las mociones de censura, es que directamente no se plantean, ¿no? Parece que hay un miedo cerval
a presentar una moción de censura, ¿no? Y bueno, pues yo creo que estamos en un ciclo político, como todo ciclo político terminará y empezará otro, y tenemos que sacar consecuencias positivas y negativas de cada uno para aprender de los errores y lógicamente no volver a cometerlos, ¿eh? 8 años en los que, Isabel, deberíamos haber aprendido de los errores, porque lo mismo que tumbó al anterior gobierno de Mariano Rajoy, que fue la corrupción, ese lastre que parece que no terminamos de quitárnoslo de encima, porque independientemente de que tenemos un gobierno que no tiene presupuestos, ni tiene previsto sacarlos, como ha pasado en los últimos ejercicios, que aún así la economía española sigue mostrando una fuerza o un dinamismo o una capacidad que verdaderamente sorprende, y sorprende a instituciones europeas, sorprende al Fondo Monetario Internacional, sorprende a la OCDE. Luego habría que ver si esa fuerza de la economía española debería dirigirse pues hacia cambiar distintas áreas de productividad, hacia cambiar el modelo productivo que tiene la economía española, no estar basado en el turismo, pero al final pues seguimos basándolo en el turismo. Pero es verdad que 8 años en los que sí hemos pasado una crisis terrible, hemos pasado también una pandemia, España cayó mucho y ahora se ha ido recuperando, pero de nuevo esas sombras judiciales terribles en torno a la figura de un presidente, desde el punto de vista familiar, en torno a un partido político que ha tenido elecciones autonómicas en las que pues no ha salido muy bien parado. Volvemos casi, no sé si al mismo punto de partida o todavía en peor situación que hace 8 años. La verdad es que la situación de la corrupción preocupa mucho a los ciudadanos. Lo que hace es un borrón negro sobre la democracia, sobre el modelo de liderazgo. Llama la atención que no haya presidentes de partido con fuerza suficiente para hacer eso, una moción de censura, para poner negro sobre blanco toda una serie de circunstancias en contra de la honestidad, en contra de la justicia, en contra de los valores y en contra de lo que defiende nuestra democracia, ¿no? Y sí que es cierto que respecto al modelo turístico, esta misma semana desde Booking han llamado la atención a la economía española sobre la saturación de establecimientos hoteleros, de establecimientos residenciales, y han comentado que España debería poner números clausus, es decir, que no venga aquí todo el turismo que podamos acoger, que es verdad que año tras año batimos récords, pero esto muchas veces va en detrimento de la calidad, del gasto diario, del posicionamiento estratégico de la economía española en un turismo de calidad. Pero sí que es cierto que como tenemos buena parte del mundo con diferentes guerras, inestabilidad geopolítica, incluso inestabilidad de monedas emergentes, pensemos también en lo que está pasando en Cuba, pues realmente pues España es un destino privilegiado dentro del continente europeo, estable y sin inseguridad. Y bueno, pues hace que año tras año batamos esos récords, pero insisto, a lo mejor con un modelo que no da la calidad, el valor añadido y sobre todo la competitividad que estabas señalando para ese 2050 ser una potencia turística más allá del sol y de la sangría. Por cierto, estabas mencionando tema del turismo, la cadena hotelera, y también quería aprovechar los problemas que se añaden a cadenas hoteleras, cadenas emblemáticas baleares como Iberostar o Meliá, con Cuba, con esa amenaza también de Estados Unidos de imponer sanciones a todas aquellas compañías, Antonio, que negocien con el conglomerado militar cubano. Pues Iberostar ya ha anunciado que va a dejar de gestionar 12 establecimientos. Meliá todavía no ha hecho una confirmación oficial, pero lo que añade más presión. Y claro, Meliá, estamos hablando de una cadena hotelera absolutamente puntera, no solo en la comunidad balear, sino en toda España, en el resto del mundo, y sobre todo es la que tiene mayor presencia en Cuba. ¿Qué puede pasar con estas compañías, Antonio? Bueno, yo creo que es un posicionamiento de las compañías hoteleras en Cuba, ¿no?
Es un posicionamiento que no son solo de las compañías hoteleras, sino que es una adaptación a la situación que se está viendo en Cuba. Yo creo que la caída del régimen cubano, yo creo que es algo, te diría que próximo, muy próximo, por las noticias que nos llegan, ¿no? Pero yo creo que, lógicamente, se están forzando a través de decisiones empresariales que esa caída pues se produzca de una forma quizá más rápida, ¿no? Porque yo creo que había ahí una estrategia para que cayera, no ha caído de la forma o con la rapidez que tenía pensado Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se están apretando a través de decisiones empresariales para que esa caída, pues para presionar un poco más y esa caída se termine produciendo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que están haciendo las empresas, pero no españolas, las empresas extranjeras que están posicionadas en Cuba, y que en definitiva yo creo que lo que están descontando es la situación de tener de poder generar que esa caída se produzca con una cierta celeridad, uh-huh, para que una vez que eso se produzca, lógicamente tener un posicionamiento cercano a quien va a llevar a cabo esa administración, ¿no? Porque al final tenemos ahí a Venezuela administrada por Estados Unidos de una forma o de otra. Cuba parece que va a ser una especie de protectorado, una especie de Puerto Rico, pero en otra vertiente, ¿no? Y simplemente las empresas occidentales, yo creo que ya previendo esa situación, lógicamente lo que no quieren es administrar a Estados Unidos y en todo caso posicionarse para la nueva era de Cuba, sí, y no para la era que está languideciendo de una forma ya muy terminal, ¿no? Isabel. Bueno, el caso de Iberostar muestra un síntoma que detrás está la enfermedad. Es decir, Iberostar no solo tiene miedo a las sanciones de Estados Unidos, sino que también era una parte de su negocio, los hoteles de Cuba, que era de las menos rentables. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el que tenía que pagar por muchos servicios de esos hoteles era el gobierno cubano, que llevaba meses y años de impagos, con lo cual no era lo más rentable. Al final estamos hablando de un riesgo país y luego hay que tener en cuenta otra circunstancia. Un tema que le da pánico a las cadenas hoteleras, sobre todo con posicionamiento mundial, es la litigiosidad. ¿Y qué sucede? Que muchos hoteles en Cuba están construidos sobre terrenos de propietarios americanos expropiados en la Revolución Cubana. Si nos vamos a la historia de Cuba, en esa revolución pues hubo expropiaciones, hubo abusos contra la propiedad privada. ¿Y qué sucede? Que efectivamente, si hay este cambio de guardia, si hay una caída del gobierno cubano, como está previsto, que tardará más o menos, no se ha hecho antes que la de Venezuela porque no había petróleo, pero si hubiera habido petróleo hubiera caído antes que Venezuela, pero evidentemente caerá en algún momento. Y entonces, en el momento que caiga el régimen cubano, lo que va a haber es una avalancha de demandas de abogados americanos que están en Miami esperando ese momento para recuperar terrenos, para ir contra situaciones, como digo, que vulneraron la propiedad privada y el libre mercado. Y efectivamente, bueno, pues las cadenas hoteleras no quieren estar en el lado que no toque cuando eso suceda. Me queda nada, apenas un minuto, pero es verdad que esta semana también decía adiós a 8 años al frente como número 2 del Banco Central Europeo. Antonio, echaremos de menos a Luis de Guindos. La verdad es que quizás lo que echemos de menos es el puesto que esté ocupado por un español. Yo creo que va a aceptar de menos varias cosas, ¿no? El otro día vi unas declaraciones muy sorprendentes de Luis de Guindos, muy cercanas a la, sí, no sé, a la centralidad política, ¿no? Y no a las siglas del partido que representaba, ¿no? Al cual perteneció cuando estaba en la política española, ¿no? Pero yo creo que vamos a echarle de menos, sin duda alguna, por su preparación, por su conocimiento, por su labor, porque ha hecho una labor muy importante en un momento muy crucial de la economía europea, sin duda alguna, y de verdad que es que hay poca gente que tenga el conocimiento económico de Luis de Guindos para poder ostentar y gestionar el Banco Central Europeo como lo ha hecho durante estos 8 años, ¿no? Y representando al más alto nivel en una institución tan fundamental y tan importante, tan vital para la economía de nuestro club, que es la Unión Europea,
de esa, como lo ha hecho él en este tiempo, ¿no? Y después habrá que ver también cuál es los siguientes pasos del gobierno, ¿no? Porque se va del Banco Central Europeo y parece que deja este puesto en un momento donde podría ser muy útil en la economía española, en posibles y futuros cargos de responsabilidad que con su experiencia, estoy convencido, y con su preparación podría aportar grandes cosas, ¿no? a nuestro bienestar y a nuestra economía. Por tanto, creo que es un adiós dulce, pero yo creo que es un bienvenido. Señores, sí, por supuesto. Es que me quedo sin tiempo, Isabel. La próxima semana lo hablamos, no te preocupes, que daremos pie a Vujčić, al croata, a ver qué tal lo hace en el Banco Central Europeo. Señores, gracias, Isabel, por venir. Antonio, que paséis buena semana. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Adiós.